Bien, amigos, venimos con la segunda crítica, en este caso respetando mi voto de comentar todas las películas del director Steven Spielberg. En este caso nos toca el turno de 1941. 1941 es la primera comedia de Steven Spielberg, es su cuarta película. En un primer momento había hecho Duelo, también llamada Reto a Muerte. Le fue tan bien que, a pesar de ser una película para televisión, se estrenó en Europa en los cines. Luego hizo una película ya pensada para el cine que se llamaba Loca Evasión, de Sugarland Express, que anduvo bien. Y su tercera película fue la más taquillera de la historia del cine en su momento, que fue Tiburón. Tiburón, bueno, fue una revolución, la verdad. Esa es su tercera película y segunda, si la contamos de las que fueron hechas específicamente para cine, digamos. La tercera, si la contamos de esa forma, que sería la cuarta, incluyendo el Reto a Muerte, fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Y la siguiente, que sería la cuarta o la quinta, según como quieran tomarlo, es esta, 1941. 1941 entonces llega luego de una serie de éxitos, uno de ellos el más taquillero en la historia del cine, y el otro que fue un gran éxito, que no fue tan alevoso, pero sí fue un enorme éxito, la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, y tuvo nominada a varios Oscar y todo lo demás. Entonces la expectativa de la siguiente película de Spielberg era grande, y encima ahora, bueno, había cambiado el género, porque Tiburón tiene así una cosa de ultra taquillera, digamos. La otra, la de Encuentros cercanos del tercer tipo, tenía toda una cosa muy épica. Y ahora una comedia con un gran elenco y con una gran producción, que se estrena en 1979. Fue la primera vez que falló en la taquilla Spielberg, y él se dio cuenta al punto tal de que no fue al estreno de la película. Y la película es una película muy ruidosa, la verdad. Y es una película que algunos dicen que es la peor película de Spielberg. Ahora bien, teniendo en cuenta que Spielberg es el mejor director de cine de la historia, la peor película de Spielberg es mejor que el 95% de las películas nacionales. Entonces, no quiere decir que sea mala, que sea la peor, porque toda tiene una serie de obras maestras y de películas excelentes y geniales y de muy buenas, que bueno, alguna tiene que ser la peor, aunque sea buena la peor, digamos. Aún así, por ejemplo, el profesor Jorge Salvador, que es mi amigo y colega y mentor, a él no le gusta Spielberg, pero él dice que 1941 es la mejor película de Spielberg. O sea que aún una película que muchos la consideran la peor de alguien, hay gente que dice que es la mejor de esa filmografía. Ciertamente yo creo que la película es buena, pero que es fallida en ciertos aspectos, porque tiene mucha locura, mucho entretenimiento, mucho ruido, mucho grito, muchas escenas, muchos personajes, muchas acciones, pero toda esa muchedad no se correlaciona con muchas risas. Y si la película es una comedia, bueno, uno debería matarse de risa, y no sucede eso. Es una película que te tiene con una sonrisa todo el tiempo, y es graciosa, y por ahí puede tener alguna carcajada, pero digamos que en relación a todo lo que hay no da tanta gracia. Algunos gags son muy buenos realmente.
Y la película en un primer momento se editó con una versión, digamos, más corta, que tuvo cerca de 2 horas más o menos. Y esta película tiene, digamos, como que la intentaron como acelerar en el montaje como para que sea más graciosa. Pero luego cuando salió el DVD, Steven Spielberg hizo una nueva edición que era 20 minutos más larga, más o menos, que tenía, digamos, se tomaba un poco más el tiempo, es como que respira más la película, e incluye una parte, digamos, una secuencia donde los japoneses llegan a tierra, que es realmente muy gracioso. Yo diría que la más graciosa de la película, y es casi incomprensible que la hayan sacado en el estreno en cines. La película trata sobre que hace poco ha habido el ataque a Pearl Harbor, que fue un gran trauma para los norteamericanos. Y luego de ese ataque a Pearl Harbor, tienen miedo en la costa del Pacífico de los Estados Unidos que llegue el ataque a tierra al continente por parte de los japoneses. Esto es en el año 1941, donde todavía como que no se ha sumado, digamos, a la guerra de Estados Unidos. Y en el final de 1941, llegando a la Navidad, bueno, está esta paranoia en la costa, y un submarino japonés se acerca a la costa con la intención de atacar justamente la costa norteamericana. Ese submarino tiene 2 oficiales que son magníficos. Uno es Toshiro Mifune, el de Shogun, el de las películas de Kurosawa, una leyenda viviente. Y el otro es Christopher Lee, que hace de nazi, que acompaña a Toshiro Mifune. Y en tierra están Dan Aykroyd, John Belushi, Nancy Allen, hasta hay un pequeño papel, por ejemplo, de Mickey Rourke, entre otros actores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se arma como toda una psicosis ahí en la parte, digamos, de Los Ángeles, y hay escenas de acción, hay confusión, hay gente que se pelea, hay distintos bandos, y es como un caos la película. La película, la verdad que no es mala, y yo diría que está bueno verla, sobre todo por ver la filmografía de Spielberg. Aprendió algunas cosas, tiene algunos logros técnicos muy novedosos esa película. Tiene un poco una estética un poco distinta. Muchas escenas tienen humo, por ejemplo, que sea como para darle un foco más suave. Y la verdad que es una película realmente interesante y que me dejó con una sonrisa. Es muy alocada y en cierta forma fue adelantada a su tiempo, porque hoy, por ejemplo, vemos, qué sé yo, ya tiene unos años, ¿no? Bob Esponja es un dibujo animado totalmente desquiciado, acelerado, frenético. Y es común hoy en día, pero en el año 79 no lo era tan común, y en ese sentido fue una película adelantada a su tiempo, 1941, al punto tal de que, como les decía, hay cineastas que consideran que es la mejor película de Spielberg. Es curioso cómo en esta película hay algunos gags que no funcionan tanto. Hay uno en particular que hace creer un personaje que va a hacer algo, pero en realidad es otra cosa, que no funciona tanto en 1941, y cuando repite exactamente el mismo gag
en la película posterior, que fue Indiana Jones, en Indiana Jones sí funciona. Es curioso eso. Así que, bueno, obviamente fue un gran aprendizaje para Steven Spielberg esta película. Y no se le animó al género de la comedia durante muchos años, que es un género difícil, y siempre las películas de Spielberg tenían comedia, como en Indiana Jones, y escenas, secuencias de comedia, pero tuvo que pasar prácticamente más de 20 años o unos cerca de 25 años hasta que hiciera una comedia franca nuevamente, porque siempre hacía películas de acción o de drama o de ciencia ficción, pero nunca comedia. Entonces después, bueno, hizo dos al hilo, que fueron Atrápame si puedes, que le salió muy bien, y La Terminal, que también le salió muy bien. Así que, pero se ve que le quedó, digamos, esa cosa a Spielberg. Así que una película interesante, definitivamente. Así que si la pueden encontrar, sobre todo en la versión extendida, que es 20 minutos más larga, realmente funciona muy bien. 1941.